La falta de tema, un gran problema para la mayoría de los hombres. Por eso te voy a explicar cómo hablar con las mujeres, de forma sencilla y fácil. Saber hablar de forma correcta es lo que garantiza la profundidad de una relación entre dos personas. Al fin y al cabo, es a través de una buena conversación como se pone de manifiesto el ambiente, la personalidad y el carisma de alguien. Pero sobre todo, es una buena conversación que crea vínculos emocionales entre vosotros. Y para ti que crees que para seducir a las mujeres basta con ser guapo o muy rico, y que desarrollar tu labia y aumentar tu valor social en el mercado es solo una tontería. Este vídeo no es para ti. La hipergamia femenina es mucho más profunda, y tiene muchos más matices de lo que crees, así que asegúrate de no caer en las tonterías de los frustrados, ¿vale? Confía en los que realmente estudian y tienen resultados sobre el tema. Pues bien, hoy te voy a enseñar cómo entablar una conversación con una mujer, o con cualquiera, de la mejor manera posible. Y voy a ir más allá, porque el objetivo de este vídeo es enseñarte a entablar conversación en los 3 momentos clave de una interacción: principio, medio y final. Abrir, conectar y cerrar. En primer lugar, hay que entender que los temas y el tipo de conversación varían de un entorno a otro, de un contexto a otro. Una conversación en un club ruidoso, por ejemplo, será mucho más breve y asertiva que una conversación en un entorno más tranquilo. Por eso nos vamos a centrar aquí en conversaciones más largas, como una cita o incluso una reunión informal, una barbacoa o algo así, en lugares donde se puede hablar con más calma. Si sabes cómo entablar conversación en estos lugares, será mucho más fácil y automático cuando vayas a lugares como fiestas y discotecas. Así que empecemos por el principio. Así que el primer punto de la conversación es el mismo que te hizo empezar este vídeo. Te voy a dar algunas técnicas para iniciar las conversaciones, y luego te voy a dar los ejemplos. La idea es que entiendas los conceptos, no que copies los ejemplos. Primero comenta algo que lleva puesto o que se ha puesto. Fíjate bien en la mujer que te ha llamado la atención, hermano, ¿qué lleva puesto? Marca de mochila, zapatillas, pulsera o cualquier otra cosa. Fíjate en los detalles más pequeños, y observa cuál es el que más te llama la atención. Entonces puedes acercarte a ella y preguntarle algo como: hola, mi madre quería una pulsera así, ¿dónde la has conseguido? 2. Comenta o pregunta algo sobre la situación. Se trata de la famosa apertura contextual en la que se utiliza cualquier punto sobre el evento, la música, la gente o lo que sea para iniciar una conversación. Un ejemplo: hace un tiempo, yo mismo estuve en un concierto de un tipo gordo, que no es importante. Lo relevante es que fue muy gracioso porque se cansó varias veces durante la canción que estaba cantando, así que se sentó encima del altavoz, en medio de la música. Se trata de mostrarse realmente interesado y, una vez creado el primer contacto, pasar a otro tema relacionado con ella. Al ver esto miré a una bonita chica que estaba a mi lado y le dije algo así como: chica, ¿también te hace gracia que se siente encima del altavoz en medio de la música de esa manera? Ella se rió y empezamos a hablar. El punto para entablar una conversación de esta manera es ser observador y fijarse en los detalles del entorno, que pueden ser un gran iniciador de la conversación. La siguiente técnica, y quizás un poco contradictoria para algunos, es: hazle un halago para iniciar una buena conversación. Sí, halagarla puede parecer algo que inflará fácilmente su ego, pero te garantizo que si sabes cómo halagarla, eso no ocurrirá. La clave para abrir una conversación con un halago es no halagar lo obvio. Piénsalo, si es una chica atractiva, ¿no estarás de acuerdo conmigo en que muchos chicos le tirarán los tejos piropeándola en ese aspecto? Vaya, eres muy bonita, ¿lo sabías? Esto es demasiado cliché, ella lo escucha todos los días de un montón de chicos, y al hacer esto, serás uno más de ellos. Un buen halago sería algo así como: mira, no sé si te lo han dicho, pero creo que este vestido está hecho solo para ti, porque te queda genial. O un cumplido sobre una sonrisa, un accesorio o algo más sutil. Solo tienes que entender que sus puntos más destacados, como su tatuaje, su cara, su cuerpo, etc., son notados y alabados por la mayoría de los chicos. Hermano, si te gusta el contenido hasta aquí, seguro que te gustará profundizar en el mundo de la seducción. Te voy a dejar aquí la Biblia de la seducción natural, que te enseñará todos los pasos para que puedas seducir a las mujeres de forma natural y sin hacer mucho esfuerzo. El enlace está en la descripción de este video. Ahora llegamos a otro punto muy importante, es decir, todo lo que viene después del inicio. El centro de la conversación, la microconexión y la comodidad. Entiende que tu objetivo aquí es generar valor, hacer que la conversación sea rentable para ambos. Para ello, lo ideal es que los sujetos de esta etapa profundicen. Por supuesto,
Cuando hablamos de crear confort y conexión, hay muchos otros aspectos que son muy importantes, como el físico, el lenguaje corporal y otros. Pero ese no es el tema del vídeo de hoy. Para profundizar en los temas, hay que tener la capacidad de llevar una conversación a un nivel emocional. Y para ello, saber hacer las preguntas adecuadas y los comentarios oportunos que le hagan recordar algo positivo del pasado, que le hagan aflorar emociones fuertes y llamativas. Las preguntas que comienzan con ¿por qué? Son muy útiles en este sentido. Por ejemplo, ¿por qué decidiste hacerlo bien? Esto probablemente le recordará los motivos, que suelen ser emocionales, relacionados con sueños, acontecimientos, etc. También puedes explorar temas universales y preguntar sobre viajes, música y cosas por el estilo. Una y otra vez, siempre haciéndole recordar los momentos, haciendo aflorar esas emociones. ¿Fuiste a Disney? Esto es genial. Y cómo era ahí, la rutina, los juguetes y todo lo demás. Y además, hay preguntas únicas que han demostrado aumentar la intimidad entre dos personas. Aquí les daré el ejemplo de 4 de ellos. ¿Te gustaría ser famosa? Si es así, ¿de qué manera? Nombra 3 cosas que crees que tenemos en común. ¿Hay algo que siempre has soñado hacer? Si es así, ¿por qué no lo has hecho todavía? Si supieras que en un año vas a morir, ¿cambiarías tu forma de vivir ahora? Estas preguntas son excelentes para iniciar una conversación profunda con ella, para que exponga sus sentimientos y su intimidad y, por supuesto, para que te pida que lo hagas tú también. Comprueba el patrón de estas preguntas que te he dado y sé proactivo. Diferénciate de los que están viendo este video o crea tus propias preguntas. El final de la conversación también es muy importante. Aquí, por contradictorio que parezca, su enfoque no es hacer conversación, sino llevar la conversación a otro nivel y lo hace generando tensión sexual, que de nuevo, no es el tema de este video. Pero en cualquier caso, a la hora de entablar una conversación con ella, debes centrarte en crear un gancho para un próximo contacto. Ya sea una cita, otra salida o simplemente conseguir su Instagram. Y, por supuesto, una buena coartada lo hace mucho más fácil. Por ejemplo, puedes utilizar como gancho un tema del que hayáis hablado. ¡Qué gran conversación!, ¿verdad? Pásame tu Insta, bro. Seguimos hablando de ello ahí. No hace falta decir que besarla es una gran coartada para un próximo contacto, ¿verdad? Si acabas pillando su Insta o algo así, es una gran idea enviarle un mensaje sobre algo que ya estuvisteis hablando, algo sobre lo que tuvisteis una buena interacción. Hermano, este es el video de hoy. Si te gusta, deja el like y suscríbete al canal. Y si quieres un video centrado en una conversación para ya besar a la mujer en el primer contacto, permanece atento al canal que este será el próximo video. Mira este video tantas veces como sea necesario, suscríbete al canal y no te pierdas ningún video nuevo. Vamos a dominar el juego, Eso es todo.